Vamos a conocer un poco más en detalle el por qué la educación es gratis en Estados Unidos. Y eso tiene una explicación sencilla que a su vez está amarrada de una estructura súper compleja. Toda propiedad, todo bien inmueble, sea comercial, residencial o industrial, paga un impuesto que en Estados Unidos se conocen como property taxes y en Colombia y otros países como impuesto predial. Ese impuesto tiene que pagarse en noviembre de cada año. En este caso, si usamos como referencia el año 2018, en noviembre del 2018 las personas deben pagar el impuesto y se acogen a un descuento de un 4%. Si lo pagan en diciembre, solamente tendrían un descuento del 3%. Si lo pagan en enero, el 2%. En febrero, el 1%. Y en marzo ya no hay descuento. Ese es el último mes que tienen las personas, los propietarios, para pagar el impuesto predial de su propiedad. Si no lo pagan en el mes de marzo, lo que sucede es que automáticamente el gobierno municipal, en este caso el condado, emite un embargo y ese embargo va a una subasta. En esa subasta, inversionistas a nivel global y de cualquier lugar del mundo tienen la oportunidad de comprar ese embargo que está respaldado por el gobierno o la municipalidad, por encima de cualquier hipoteca o cualquier otro gravamen que tenga la propiedad. Este embargo prevalece por encima. Por eso no podemos decir que es una inversión 100% segura, porque no existen inversiones 100% seguras, pero sí tenemos que tener muy en cuenta que es de las inversiones con menor riesgo que existe en el mercado. Si después que el inversionista adquiere este certificado, este embargo, la persona propietaria tiene 2 años para pagar ese embargo. Cada vez que pasan los meses se acumula la deuda. Si hablamos en el caso del estado de la Florida, el máximo interés que puede cobrársele por este embargo es el 1.5% mensual, que es el 18% anual. Cada vez que pase un mes, obviamente la deuda se va incrementando con base a este porcentaje. Por esta razón, los tax deed es el mecanismo que usa el gobierno americano para que las municipalidades nunca se queden sin flujo de efectivo, para que los profesores puedan cobrar a tiempo, para que los bomberos puedan cobrar, para que haya dinero para adecuar los parques y cualquier otro tipo de reserva natural que haya en el área. Todos esos fondos vienen directamente del pago de un impuesto predial, que si no se paga, se convierte en un tax lien. Y ese tax lien a los 2 años, quien lo tenga, el inversionista que tenga ese certificado, ese embargo, tiene la posibilidad de iniciar un embargo por el no pago del impuesto predial que se llama tax deed. Una de las preguntas que yo le escucho a las personas dentro y fuera de Estados Unidos es: pero es que la policía no es corrupta porque le pagan bien. ¿Pero por qué le pagan bien? ¿De dónde sale ese dinero? O sea, ¿por qué si hay dinero para que un uniformado, una fuerza pública no se corrompa, no sea corrupto? Como en toda Latinoamérica, no es aquí en Colombia, en toda Latinoamérica hay corrupción. Y la respuesta es tan simple. Aquí en Latinoamérica, una persona deja pagar el impuesto predial y esperan más de una década que aparezca una amnistía para que le den un descuento y que la persona vaya y ponga la propiedad al día. Todo ese dinero que no se pagó, esos son huecos, son déficits que hay dentro del aparato gubernamental, que se traduce a corrupción, porque un policía o un empleado de un juzgado de cualquier entidad pública gana tan poco dinero que le es más negocio tener la posición para rebuscarse que realmente el salario que recibe esa persona. Entonces, ¿estás de acuerdo con que se cobren impuestos? Estoy de acuerdo que se cobren impuestos. ¿Qué tipos de impuestos?
el impuesto predial para ese uso específico, para educación, para parques, para fuerza pública, para bomberos, para reservas naturales, sí. El IVA, como lo es en Colombia, parece un descaro. Eso es un robo completamente. Ni siquiera tengo una estadística exacta, pero la mayoría, cuando me refiero a la mayoría, más del 50% de las personas que vendan tecnología en tiendas de comercio retail van a quebrarse. No es sostenible, es mucho más barato, mucho más práctico y más eficiente comprar una computadora o un celular o cualquier electrónico en Amazon. Solamente por comprarlo lo estás pagando un 20% menos, que es lo que le toca cobrarle el establecimiento que te lo vende. Aparte de eso, te estás ahorrando los aranceles que le toca pagar a la persona que importa ese producto, lo trae de afuera, le toca pagar aranceles para después vendértelo y sumarle un IVA. Cuando tú sacas la matemática, y estos sí son números promediados, es un promedio entre el 35 y el 40% que estás pagando por encima. ¿Quién carajos compite con eso? ¿Cómo es posible que exista un país con mucho menos desarrollo que Colombia y que pague impuestos del 8, 9, 10% y aquí tenga que pagarse un 20%? O sea, ¿cuál es la explicación lógica de eso? No la hay. Todo eso se traduce a corrupción, desfalco, y hay un déficit que ¿cómo lo tienen que subsanar? Creando más impuestos, haciendo reformas tributarias, porque a la final el rico y el empresario no paga impuestos. El impuesto lo paga la clase media. Todos esos porcentajes que estuvimos analizando, donde un empleado tiene que pagar el 4% para salud y el empleador tiene que pagar un 12%. En pensión, un 4% el empleado y el empleador un 8%. Cuando analizamos la sumatoria de todos estos porcentajes que les toca pagar a un empleado y lo comparamos con una sociedad que no le toca pagar absolutamente nada de eso, ahí es donde podemos ver la gran diferencia y empieza a abrirse esa brecha donde un empresario puede gastar dinero a través de sociedades y deducirlos de impuestos, ahorrándose ese montón de impuestos sin sumar los parafiscales, que es ¿qué? 2% del SENA, 3% ICBF, y ¿cuál es el otro? Hay otro más. Ajá. Parafiscales son 3, son 4, son 4, 3, 2, no lo tengo claro. Pero el análisis es práctico y sencillo. Mientras que un empleado de salida, o sea, una vez reciba el pago, ya tiene un promedio de un 15% menos dinero, con todos los descuentos que le tienen que hacer. 15% menos. Y con ese dinero tiene que salir a comprar productos que le tiene que agregar un 19% de IVA. Con ese mismo dinero, después que le descontaron. El empresario no le descuentan nada, le dicen gasta, y después que gastes me dices cuánto te quedó para que pagues impuestos sobre esa base. Entonces, un empleado le deducen y después gasta. Y cuando gasta, tiene que pagar un 19% de IVA. Un empresario no le quitan absolutamente nada. La ley le permite gastar todo lo que pueda gastar y de lo que quede, paga un impuesto sobre eso. Eso es completamente desproporcional y por eso las personas les cuesta tanto progresar, crecer. Eso no lo enseñan en la universidad, eso no lo enseñan en la escuela, eso no lo enseñan en ninguna de estas entidades educativas promovidas muchas veces por estas mismas empresas, porque el sistema educativo está creado no para crear empleados, porque es lo que más se expresa y se dice en las redes sociales o a nivel global. El sistema educativo es un diseño creado para enriquecer a todas estas familias que son dueñas de empresas, que cuando empiezas a hacer investigaciones y te das cuenta, terminan siendo dueños también de entidades educativas como universidades, que dentro de Colombia tienen una estructura de non-profit, o sea, organización sin ánimo de lucro. Mas, sin embargo, sus ejecutivos tienen salarios absurdamente altos. Entonces, todo esto lo tienen que crear así porque supuestamente la ley no permite que la educación sea un negocio. Pero como existe tanta creatividad y mecanismos para darle la vuelta,
podemos entender que eso no tiene la posibilidad una persona común y corriente de tener asesores que le enseñan cómo darle la vuelta al sistema. Mientras cuando hay capital, hay dinero y hay poder, eso es muy probable hacerlo.